Ahora vamos a pasar a la palabra de Dios. Le decía yo la semana pasada que hemos de estar estudiando Nehemías. Y el capítulo 2 de Nehemías nos enseña la importancia de la oración. ¿Sabe que Nehemías capítulo 1 dice que Nehemías inicia orando en un mes, verdad? Fíjense, leo versículo 1:1. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Verdad? Sí, y luego nos dice la palabra que él inicia en el otro mes. Déjeme, lo encuentro aquí. Dice, en el capítulo 2, ¿verdad? Nos habla acerca del mes de Nisan, ¿verdad? Dice capítulo 2, ahorita lo vamos a leer. Vaya por favor al capítulo 2 de ahí de Nehemías, versículo 1 en adelante. Dice, sucedió en el mes de ¿qué? ¿Sabe cuántos meses hay entre Quisleo y Nisan? Diga conmigo, 4 meses. ¿Cuánto es suficiente para orar ante una adversidad o una situación que estás pasando? ¿Cuánto será el tiempo? ¿Cuánto será el tiempo? ¿Cuántos quieres consideran? Tal vez Daniel dijo, no, 21 días, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto será el tiempo? Jesús dijo 40 días y 40 noches de oración y de ayuno. Creo, hermanos, que si bien hay un tiempo definido por Dios, ¿verdad? Pero Nehemías nos enseña la importancia de llevar tu aflicción en oración. Ahora, creo, hermanos, que la vida cristiana puede en algún momento llegar a aflicciones, preocupaciones, situaciones ajenas a nosotros o aún deseos de servir a Dios. Imagínate que Dios te ha puesto un llamado como el de Nehemías. Imagínate que Dios te ha llamado como Moisés, como un libertador de tu familia, como alguien que va a ser testimonio, ejemplo y va a hablar palabra de Dios dentro de tu familia. ¿Qué necesitas para eso? Algunos necesitan disposición, pero algunos no necesitan más que la disposición. Necesitan buscar el respaldo de Dios. ¿A través de qué? A través de la oración. Creo, hermanos, que Nehemías nos enseña la importancia de la oración. Y también leíamos el día viernes, estudiamos la mayoría de los capítulos, algunos que vienen muchos nombres de los que iban a estar trabajando, de los cantores, de todo esto, ¿verdad? Eso no lo explicamos, pero sí nos dimos cuenta que Nehemías era una persona que sabía orar, que sabía meditar la palabra y también que sabía responder a la adversidad o a los ataques. Antes de irse a los golpes, creo que Nehemías nos enseña que hay una lucha espiritual y que la lucha espiritual se puede manifestar en los sentimientos, en las emociones, dentro de aquí, ¿verdad? De la cabeza. ¿Por qué? Porque la historia de Nehemías o el libro de Nehemías nos habla de que hay una oposición, hay enemigos que se están levantando, Tobías, Sanbalat, los árabes, los amonitas, se le van juntando, eran 2 y después fueron 5, pero nunca cruzaron espada, nunca cortaron cabezas, nunca mataron a nadie, pero siempre estuvieron ¿qué? A la puerta de Jerusalén, en las puertas, en los muros, que decía que con una espada tenían, ¿verdad? Con una mano tenían la espada y con otra mano tenían que la llana o la cuchara, ¿verdad? Para ejemplificarlo en este tiempo. Imagínate, con una mano zarpeaban, agarraban y con otra, ¿verdad? Con la espada ya le emparejaban, no se crea, ¿verdad? ¿Sí? Nos damos cuenta cómo Nehemías nos enseña a conquistar a través de la oración. Si bien, vamos a leerlo por favor, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, dice, estando el mes de Nisan, dice, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya
él vino delante de mí, estando ya el vino delante de él, tomé vino y le serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. ¿Por qué temió en gran manera Nehemías? Porque la historia de los coperos era la siguiente: nadie se podía presentar triste o desanimado, angustiado o emproblemado delante del rey, si no, era digno de muerte. ¿Cuál era el trabajo del copero? El trabajo del copero era, antes que todos, ¿verdad?, preparar el vino, preparar las copas, ¿verdad?, y tomar del vino, ¿verdad? ¿Sí? No porque le gustara, sino porque era algo que era para cuidar al rey. Porque se imaginan si envenenaban al rey en el vino. Entonces, ¿quién moría primero, verdad? Primero moría el copero y ya después se daban cuenta. Pero, hermanos, la preocupación de Nehemías al presentarse delante del rey se pudo convertir en una estrategia, ¿sí? ¿Para qué? Para hallar el favor del rey. Ahora, hermano, usted y yo, cuando atravesamos aflicciones, preocupaciones o aún un llamado de parte de Dios a nuestra vida, tenemos que aprender cómo acercarnos a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Dios no desprecia un ¿qué? Un corazón ¿qué? Contrito y humillado. Imagínate si te le acercas a Dios y le reclamas o le exiges, ¿verdad? Alguna vez, hace algunos años, se hizo muy conocida una canción que decía una hermana: arrebato, ¿verdad? Arrebato todo lo que es mío. Y muchas mujeres la tomaron como un himno, ¿verdad?, feminista cristiano. Pero, hermanos, sepamos que la mejor manera de encontrar la gracia de Dios es que es humillándonos ante Él. Dice la palabra de Dios, versículo de Romanos 12:2, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Lo vuelvo a leer: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en ocasiones tendremos aflicciones, ¿verdad? Pero tenemos que estar esperanzados. Sufriremos tribulaciones, pero debemos de ser ¿qué? Constantes en la oración. Seguimos leyendo Nehemías y dice la última parte que leíamos del 2, dice: pues no estás enfermo, ¿no es esto quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Fíjense, tal vez la emoción a Nehemías le hubiera dicho pedir rápido, ¿verdad? Pero no, dice: oré a Dios, oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, pues, después que yo le señalé el tiempo. Dice: además dije al rey: si le place al rey que se den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Dice: y carta para Asap, guarda del bosque del rey, que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo
y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Dice 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y di las cartas del rey. Dice, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Creo, hermanos, lo que estamos viendo es que las adversidades que pueden estar en nuestra vida tienen que ser atacadas con oración, ¿sí? Le decíamos ahorita, ¿verdad? El versículo de Romanos. Fíjense, ¿qué dice Salmo 145, 18? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras, ¿sí? Y así podemos encontrar muchos versículos que nos están inclinando y nos están invitando a buscar a Dios de esa manera, ¿verdad? Dice otro salmo, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, ¿pero qué? De todas ellas las librará el Señor. ¿Cuál era la aflicción de alma y del corazón de Nehemías? Ver destruida la ciudad de sus padres, ver destruida su ciudad. Ahora, una ciudad destruida que no se levanta, vive bajo vergüenza. Dice una palabra, los proverbios, ignominia, ¿verdad? Vergüenza, burla. Creo, hermanos, que nosotros, si no vivimos una vida de oración, si no reedificamos áreas en nuestra vida, si no nos consagramos a Dios, muchas cosas traerán vergüenza a nuestra vida. Tal vez no vergüenza, porque tal vez podemos mostrarnos de una manera ante el mundo, pero ¿qué delante de Dios? ¿Sí? Lo hemos enseñado que una persona que no vive para honrar a Dios, vive una vida de vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque por muchos lugares será conocido tal vez esa persona por el dolor, el sufrimiento, lo alejado, la adicción, lo que pueda estar viviendo. Qué tremendo es que en este mundo se conoce a las personas, ¿verdad?, por lo que andan haciendo. ¿Sí? Hermanos, Nehemías nos enseña a buscar a Dios en oración. ¿Sí? No solamente a edificar, no solamente a levantarnos, no solamente a mover aún. Nehemías nos enseña a no movernos por emociones. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice el rey? Ay, Nehemías, a mí se me hace que tú traes algo en el corazón, ¿verdad? ¿Sí? Se me hace que estás, ¿qué? ¿Qué dijo el versículo? Me lo cambió. Dice la parte última del 2, dice, sino que estás, ¿qué? Quebrantado de corazón. Y dice Nehemías, ¿cómo no voy a estar en esa condición? Sé que él tenía miedo por lo que el rey le podía hacer, pero dice, ¿cómo no voy a estar afligido si la casa de mis padres está bajo vergüenza, bajo destrucción, ¿verdad? Creo, hermanos, que Nehemías no conocía la gracia, pero conoció el favor de un rey que no era cristiano, por decirlo así, que no era temeroso de Dios, ¿sí? Pero su trabajo, su diligencia, su prontitud, su servicio al rey le abrió la puerta de la gracia o del favor de un rey. ¿Para qué? Para reedificar las cosas. Escucha bien esto. Dios usa a personas que tal vez tú no entiendas para ayudarte, para promoverte, para bendecirte. ¿Cuántos creen que Dios usó a Faraón? Aunque algunos dicen, algunos nos gustará el proceso más rápido. ¿Y por qué no lo usó en la primer plaga y se acabó? ¿Por qué no lo usó antes de las plagas y le dijo al pueblo de Israel, ya sálganse, ya váyanse a servir a Dios? No, Dios o Jehová, dice la palabra, endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para desintoxicar al pueblo de Israel, para limpiarlo, para sacudirlo como el trigo, ¿verdad? Para sacar lo mejor de ellos. Las 10 plagas representan 10 divinidades egipcias. ¿Dónde quedaron esas divinidades? Destruidas, avergonzadas. Literalmente ellos sí quedaron en vergüenza. ¿Pero para qué? Para sacudir las ideas, para sacudir la idolatría, para sacudir la esclavitud del pueblo de Israel. Luego al final de esa historia nos dice Éxodo, ¿verdad?, que fue endurecido el corazón de Faraón para perseguirlos y ser acabado en las aguas, ¿verdad? En este caso, Dios usará
¿A qué rey? ¿Cómo se llama el rey? Artajerjes, ¿verdad? ¿Para qué? Para edificar la casa. A veces me he atrevido a decir esto, hermano, que sea que apoyemos o no apoyemos, Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Y a veces digo, no lo hubiera dicho porque igual el hermano de ahí se agarra, ¿verdad? Digo, el pastor ya dijo eso. No damos. Pero bueno, la bendición está en el dar, ¿verdad? A veces me atrevo a decir, mi familia totalmente depende de Dios, ¿verdad? No para disgustarlo, insultarlo o echarle en cara, no, no, no. Pero digo, a veces mi fe dice, a veces mi humanidad dice, pues hay que seguir confiando, ¿verdad? Sí. Mi fe totalmente está puesta en el Señor, en que Él sustenta a mi familia, en que Él sustenta este lugar, que Él nos lo ha dado, que Él nos lo ha provisto hasta este día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sustenta su obra y Él puede usar a diferentes personas, aún que no vengan a la iglesia o estén en otros lugares. ¿Para qué? Para edificar su casa. ¿Sí? Dios se ha movido en muchos lugares aún, a veces en las esferas de gobierno, para dar un terreno, ¿sí? Y edifiquen casa. Ahora, a lo que quiero hacer alusión es que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, Él va a moverse. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio en el sentido de orar? ¿A pagar el precio en el sentido de creer? ¿A pagar el precio en el sentido de moverte cuando Dios quiere que te muevas? ¿O obedecer cuando Dios quiere que obedezcas? Ahí sí hay que pagar un precio. En la salvación no se paga nada, la recibimos por gracia. Pero sí se hace algo cuando Él. Vamos a terminar bueno, ya leímos hasta el 10, ¿verdad? Entonces, este parte del capítulo se divide en tres cosas. La primera, Nehemías habla con el rey y haya gracia. Nosotros, hermanos, para vencer la adversidad, tenemos que aprender a hablar con Dios. ¿No decimos eso? Que la oración es ¿qué? Platicar con Dios. Si tú no aprendes a tener un diálogo con Dios, si no tú no aprendes a tener esa comunión, o me atrevo a decir esa intimidad, o aún, ¿tú crees que Nehemías tenía confianza con el rey? Pues yo creo que una cierta confianza sí tuvo, ¿verdad? Para contarle. Pero antes de contarle, nos dice que Nehemías estuvo orando ¿cuánto? 4 meses. 4 meses estuvo llorando, estuvo afligido, ¿verdad? ¿Algún día usted se ha sentido afligido? ¿O nada más yo? ¿Cuáles son los síntomas de sentirse afligido? Bueno, tristeza, ¿qué más? Ansiedad, preocupados, no se me amontonen, ¿sí? En ocasiones falta de sueño será. ¿Sí? Estoy preocupado, no puedo dormir, se me fue el sueño. No me va a decir, ay, es que mi hijo no ha llegado. Yo sé que es parte de la labor de unos padres estar velando por sus hijos, ¿verdad? Pero falta de sueño, falta de apetito, ¿verdad? Sí, no estar ubicado, centrado en lo que estás haciendo, estar pensando en el problema, estar pensando en la situación, y creo que en algún momento se convierte en una perturbación, ¿verdad? Si no la llevamos a Dios, si no, ¿qué decía? Gozosos en la esperanza. ¿Qué decía el versículo? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero ¿qué? Constantes en la oración. Si yo lo que estoy viviendo me lo quedo, lo dejo que eche raíces, bueno, se convertirá, en una situación que venga ¿a qué? A robarme la paz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Señor habla acerca de una paz. El Señor Jesús nos habló acerca de una paz que dice que Él nos da una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos estar preocupados, pero también ocupados en busca de Dios. Podemos estar con ciertas situaciones pendientes que resolver, pero con la seguridad y la certeza que ese día se va a acabar y va a venir otra vez el sol. ¿Te imaginas? No sé si ya has visto que el 21 de marzo, ¿qué día es?
¿Qué se celebra? Aparte del natalicio, se celebra la primavera. ¿A cuántos les ha tocado ver que el 21 de marzo está lloviendo y está nublado? ¿Sí? Yo creo que van mínimo 2 o 3 años que pasa eso, acá en Monterrey. ¿Quiere decir que no es la primavera? ¿Quiere decir que no ha entrado la primavera? ¿Porque está lloviendo, porque está nublado? No. La primavera entra en esa fecha y punto. Aunque esté nublado, aunque esté lloviendo, aunque haga frío, ahí está la primavera. Yo quiero decirte que aunque estés pasando aflicciones, que aunque estés lleno de preocupaciones, o aunque aún tengas un deseo ardiente por servir a Dios, pero no sabes cómo, Dios está ahí. Sí. Y Él quiere darte la victoria. No nos quedemos como la imagen de la joven, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Lo reedificaré o no lo reedificaré? ¿Me levantaré o no me levantaré? ¿Sí? Hermanos, todo lo que se lleva bajo oración sincera a Dios tiene una probabilidad de éxito muy alta. Ahora, ¿qué nos dice acerca de la oración? Les hemos hablado de... ¿Dónde está? El versículo donde dice Juan, primera de Juan, dice que si oramos conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. ¿Nehemías oró conforme a su voluntad? Claro que sí. ¿Nehemías quería tener el éxito y la gloria de reedificar los muros y las 12 puertas? No. ¿Sí? Porque él no iba a tener un bien propio. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el rey y la reina, verdad? ¿Cuánto tiempo vas a usar? Si no me recuerdo, son 52 semanas que reedifican el templo, ¿verdad? Sí. Le dijeron, vas a ir y en cuánto vas a regresar. ¿Te imaginas? Sí. Él dijo, aproximadamente 52 semanas, ¿sí? Para reedificar. ¿Sí? Sabemos que posteriormente se levantaron Sanballat y Tobías en el capítulo 4, ¿verdad? Y dicen que algún día acabarán este muro o esta gran obra los israelitas, ¿verdad? Algún día le acabarán. ¿Qué otra cosa dijeron? A mí se me hace que una zorra, ¿verdad? ¿Sí? O que un gato, diríamos por ahora, que un gato anda tirando este muro. ¿Sí? Pero hermanos, sepamos, la oración a Dios siempre nos da el privilegio de conquistar las cosas. A veces, hermanos, tal vez no sabremos esperar. Nehemías oró durante 4 meses, ¿verdad? Orando, sí afligido, sí preocupado, sí con el deseo de hacer algo, pero vio la oportunidad de ponerle la petición en las manos del rey y lo hizo. ¿Sí? Le repito, no solamente nos enseña a orar Nehemías, sino también nos dice, prepárate, porque ¿qué tal si un día el Señor te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para tu petición? Algunos dirían, Señor, necesito la lotería. ¿verdad? Necesito la lotería, necesito una herencia, sí, pero dicen, una herencia matona, que me dejen millones, casas, dólares. Pero si no eres un buen administrador, si no eres una persona obediente y fiel a Dios, si eres una persona que solamente siempre piensa en sí mismo, esas cosas no van a llegar. Por eso es importante. Nehemías pudo influenciar al rey para que le preguntara lo que él estaba pasando y de esta manera aprovechar el momento para hacerle el pedido muy especial. Escuche, los buenos creyentes o el buen líder entiende que elegir el momento oportuno. ¿Qué es el tiempo de Dios? Porque muchas personas dicen, espere el tiempo de Dios para hacer esto. Espere el tiempo de Dios. Y bueno, creo que en ocasiones es aplicable a la situación en la cual se está viviendo. Pero hablaba con un pastor que me preguntaba por cómo estaban las rentas aquí en Monterrey, ¿verdad? Porque iba a cambiarse de lugar. Y ya le dije, bueno, lo que le están cobrando es cerca de lo que anda, ¿verdad? Sí. Y
pero usted vea, ¿verdad? Pese, está cerca del metro, está cerca de aquí, está cerca de acá. Entonces todo eso le genera una plusvalía al lugar, por eso está en esa cantidad. ¿Sí? Pero le dije, hermano, yo sin saber lo que él me estaba, yo solamente me comentó eso, yo le dije estas respuestas, pero yo dije, hermano, siempre yo creo que debemos de buscar orar a Dios para cambiarse de lugar como iglesia, sentir la paz. Le dije, ore con su esposa, platique con su esposa, que su esposa y usted hagan un consenso para saber si ese lugar es el adecuado. Pero también le dije, hermano, sí creo que la voluntad de Dios es a través de la oportunidad. Oportunidad, no oportunismo, esa es otra cosa. Oportunidad, ¿sí? Porque si Dios mueve las cosas y nos está en esto, bueno, Dios está en el asunto, ¿verdad? Aunque era una cantidad considerable a pagar, o es una cantidad considerable. Bueno, pasó esto, después me manda un audio y me dice, pastor, agradezco sus palabras. Lo escuché el audio con mi esposa y estamos de acuerdo en que el tiempo de Dios es bajo la oportunidad. Yo el lugar no lo busqué. Este lugar alguien vino y me lo ofreció y lo están limpiando para que sea iglesia y me lo están prácticamente no regalando, pero sí facilitando para adquirir el lugar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el tiempo de Dios no se mueve bajo nuestra voluntad, que el tiempo de Dios no se mueva bajo nuestros deseos, que el tiempo de Dios no se mueve para ser favorecidos nosotros. El tiempo de Dios se mueve ¿para qué? Para que no solamente seamos, no se mueve para ser favorecidos, se mueve para ser bendecidos, ¿sí? Y junto se mueven otras cosas más, ¿sí? No solamente el tiempo de Dios es que te diga así la novia, no, ¿sí? El tiempo de Dios es que Dios se mueva y acomode todo, ¿verdad? Por eso, hermanos, es importante que nosotros busquemos a Dios de esa manera, de una manera sensible, de una manera cuidadosa. Versículo 9 y 10 de capítulo 2 de Nehemías. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército, gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías no solo se apareció con una escolta militar, sino que es obvio que también llegó con todo el apoyo y autoridad del trono persa, ¿verdad? Si bien habla aquí de la autoridad del trono persa o del rey Artajerjes, ¿consideran ustedes que tienen una autoridad sobrenatural sobre su vida? Lo digo de otras palabras. ¿Cuántos creen que hay autoridad en el nombre de Jesús? ¿Cuántos creen que podemos pedir en el nombre de Jesús y las cosas sucedan? En este caso, a Nehemías se le dieron cartas, ¿para qué? Para recibir cosas. Oye, escúchame bien, a nosotros se nos dieron cartas. La carta primera, segunda a los Corintios, ¿verdad? Tito, Filemón, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Y en ellas encontramos muchas cosas que van a bendecir nuestra vida. Ahora, hay un nombre que es sobre todo nombre, que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra puede abrir la bendición sobre tu vida. Ahora, entiendo que el contexto es literal, que el rey le da cartas, pero en el contexto espiritual nosotros ya hemos sido llenados con algo que se llama gracia. ¿Y la gracia es el qué? Un regalo, un favor inmerecido. No lo merecías. No es porque te hayas hecho el buenito o porque hayas caminado una gran distancia. No, la gracia de Dios sobre tu vida es involucrada. ¿Por qué? Porque Dios te la da. Y esa gracia viene por Jesús, viene por su muerte en la cruz del Calvario. El que la sangre haya sido derramada en la cruz del Calvario es para lavarnos de nuestros pecados, pero también para llenarnos de gracia.
Y el ejemplo está en el malhechor que está al lado de Jesús. Esta persona, uno le está injuriando y el otro le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El reconocimiento de la autoridad de Dios abre las puertas de los cielos. Le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Halló gracia delante de él. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que ¿qué? Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hermanos, necesitamos el respaldo de Dios. No como una carta membretada, sino como el sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Sabemos, hermanos, que Nehemías en la historia necesitaba, humanamente hablando, el respaldo del rey. Pero ojo, él ya tenía el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios movió ¿a quién? Al rey. ¿Para qué? Para bendecir a Nehemías. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios puede mover reyes para ser bendecidos nosotros? ¿Cuántos creen que Dios puede mover al jefe de trabajo para ser bendecidos? O a los comerciantes, a los negociantes, ¿verdad? A los patrones, al negocio, al empleo, a la cotización. ¿Cuántos creen que Dios lo puede mover? Claro que lo puede mover, pero no sin antes tú lo hayas pactado con oración, no sin antes hayas doblegado rodilla. ¿Sí? Dijo alguien que cuando a veces la rodilla se ve oscura, ¿verdad? Dicen, esa es rodilla de oración. Digo, bueno, tal vez será oración o no, pero sí hay que doblarla. ¿Será mugre o no? ¿O será que no se bañó bien? Pero hay que doblar la rodilla. ¿Sí? Algunos por tradición dicen esto, rodilla de oración, porque se hace oscurita, porque se presiona. Pero hermanos, independientemente de cómo tenga la rodilla, sea muy clara o muy oscurita, usted tiene que orar a Dios. Tiene que doblegar, tiene que decirle: Señor, habla el corazón del empresario, del emprendedor. Habla el corazón de los clientes, Señor. Habla el corazón aún de los hijos, de la situación, de la adversidad, de lo que se está viviendo. Y número 3, Nehemías reconstruye por orden del rey. Vamos a leer del 11 en adelante, por favor. Leemos alternadamente, yo leo el 11 y ustedes el 12 y así nos vamos al 20. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, no le dijo a nadie, ¿verdad? Dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Dice: a la puerta del muladar, y observé a los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por las puertas del valle y me volví. Les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? Dice que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en vergüenza. Dice, pero cuando lo oyeron, Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?
En este pasaje examinamos aspectos del liderazgo de Nehemías que le ayudaron a plantar su visión de construir los muros de Jerusalén en los corazones de la gente de Dios. Aún ante la apatía y la oposición, la visión dada por Dios y presentada con humildad, Dios la implantará en los corazones de la gente. ¿Qué hizo primero Nehemías? Tomó a un grupo de personas y ¿qué hizo? Fue y caminó, ¿verdad? Sí. Decía alguien, ¿verdad? A veces hay que ir a otros lugares para tomar visión, ¿verdad? Sí, hablando, recuerdo que el pastor Agama salía, no sé, a otros lados a predicar y regresaba a la iglesia y decía, ahora quiero que quiten todo esto y ahora que pinten de este color. Y tal vez iba a 2 semanas a otro lugar, decía, quiero que ahora esto también que pusieron, quítenlo y ahora pinten de otro color y pongan madera. Y de esa manera él nos enseñaba a agarrar visión, por decirlo así. Ahora en este caso Nehemías se va con un grupo de personas y les dice, ¿verdad? Miren, dense cuenta cómo está. Dice, hay un versículo, déjeme ver cuál es. Versículo 17, ponme el 17 por favor. Les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? ¿Ven el mal? ¿Ven la situación? ¿Verdad? Dice que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Y qué dice? Y no estemos más. La definición de oprobio es vergüenza o ignominia, que es lo mismo, ¿verdad? Sí, entonces, qué tremendo es, hermanos, que nosotros hemos sido llamados para salir de cualquier situación en la que nos encontremos, ¿sí? Sea en enfermedad, sea en angustia, sea en aflicción, ¿verdad? O en este caso, ellos tenían que reedificar los muros físicos para levantar el corazón de muchos, ¿sí? A veces, hermanos, es necesario corregir ciertas cosas, aún hasta en el hogar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el ánimo de los demás se levante, ¿sí? ¿No le ha pasado a usted, no sé si usted lo ha hecho, pero el pintar su casa no le da ánimo? ¿O no? O no me diga que la tiene pintada de negro por todas las paredes, ¿sí? El pintar tu hogar, el hacer una mejora en tu casa, el hacer una mejora en el baño, no sé, poner vitropiso, algo, ¿no te da gozo? O dices, ay, qué feo me quedó. Ay, mejor lo voy a quitar y que se vea ahí el ladrillo. Que se vean ahí los blocks. Se ve más bonito, más rústico. No, hermanos, creo que cuando alguien tiene amor por su casa y sabe que lo importante de lo que es el ambiente en el hogar, ¿verdad? Busca hacer mejoras, ¿verdad? Sí. Busca pintar el lugar, busca hacer esto, hacer aquello. Hablaba con una pareja que están prontos a tener una bebé, ¿verdad? Y decía, ahorita mi esposa me trae para arriba y para abajo y quiere que pintemos la casa y quiere que hagamos esto y quiere que hagamos el otro por la llegada de su bebé. En nuestro caso, algo tratamos de hacer respecto a eso también, ¿verdad? Cuando iba a venir Mila, nosotros ya quiero pintar aquí, bueno, hicimos muchas cosas, no alcanzamos a hacer lo que quisiéramos, ¿verdad? Sí, nos faltó tiempo, ¿verdad? Y diferentes cosas, pero había un gozo en nosotros porque la bebé llegara, ¿verdad? Y ahora obviamente ella no va a decir, ay, papi, pintaste aquí. No, ella no se iba a fijar en eso, ¿verdad? Pero el gozo de decir, vamos a recibir a alguien nuevo en la familia, ¿verdad? Hermano, debe de haber un gozo en tu vida porque el Señor quiere reedificar áreas de tu vida. Hace tiempo prediqué un mensaje donde decíamos que en ocasiones el corazón hay veces que necesita una restauración, ¿verdad? Sí. Hay veces que en ocasiones el corazón no necesita una restauración, necesita una demolición para volver a edificar, ¿sí? En ocasiones tal vez no necesite una reconstrucción ni una demolición, sino una renovación, ¿sí? Hermanos, necesitamos volvernos a Dios. Y
en su palabra el Señor nos dice que es necesario que no os acordéis de las cosas pasadas, dice a Isaías, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Lo que leíamos en Ezequiel 30 y qué, 36 o 39, ¿verdad? Sí, que estábamos hablando acerca del corazón. Ya lo estuvimos hablando semanas atrás, donde estuvimos hablando que dice, os daré un corazón ¿qué? Nuevo, ¿verdad? Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Que reconstruyamos las cosas que no están bien, que edifiquemos cosas mejores, que hagamos cosas nuevas. Hermanos, pero es necesario tener la habilidad, la perspicacia, la seguridad, la confianza, el valor que tuvo Nehemías al enfrentarse ante la oposición. Nehemías identificó el problema, ¿verdad? Una de las maneras de hacer un cambio es identificar el problema, ¿verdad? Sí. Si tú dices, bueno, es que veo muchas hormiguitas en la mesa, ¿cuál es el problema? ¿Qué tengo que identificar? ¿Dónde está el agujerito por el cual están saliendo o el nido de hormigas que están? Echar el químico, ¿verdad? Yo sé que son seres vivos, pero en la comida no nos ayudan, ¿sí? Identificarlo. El segundo paso que hizo Nehemías es que pasó tiempo en oración. Casi inmediatamente Nehemías se puso de rodillas a orar. Después de orar le pidió a Dios el favor, sin duda, que él recibió la visión y el plan para reconstruir el muro durante el tiempo de comunión. Le repito, Nehemías nos enseña a atravesar una lucha espiritual, ¿sí? Porque ahora la lucha espiritual no quiere decir que los ataques no existan, sí existen, y aún en algún momento humanamente pueden ser personas que el ataque, todo esto, pero sepa, hermano, que la victoria viene a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El número 3, se acercó a aquellos de gran influencia. Sí, obviamente se acercó al rey. Sí. Una persona con influencia, sí, puede crecer, ¿verdad? Una persona sin influencia puede estancarse. Alguna vez escuché a las personas que hacen esos videos de empresarios y cómo levantaron sus empresas y todo eso, y decía algo esta persona, decía, el mejor consejo que te puedo dar son las relaciones. Antes del producto, antes del proceso, antes de la inversión, es tener las relaciones con los... A veces cuando hemos cruzado algún nivel escolar, no le hablamos a nadie. Y el día que sales a trabajar y quieres buscar un trabajo, no, pues siempre estuviste en tu búnker, ¿verdad? Es importante que te relaciones, tanto en la iglesia, ya lo hemos dicho, como aún en otros lugares, ¿verdad? Entonces, en este caso Nehemías, la relación que tuvo con Artajerjes le ayudó a reedificar. 4, evaluó la situación. Cuando Nehemías finalmente llegó a Jerusalén, hubo una inspección de todos los muros de las 12 puertas, ¿verdad? Sí, que estaban derribadas, quemadas. Hizo calladamente en la noche una inspección, meditó cómo le haremos, cuánto costará, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos saben? Los que le saben a la construcción o aún a su oficio o el empleo o el trabajo que tengan o el negocio, saben que 1 kilo da esto, ¿verdad? Que un bulto da esto, que un blog da esto, un millar de blogs da esto. Bueno, creo que Nehemías, aparte de ser un buen hombre de oración, también era un calculista, ¿verdad? ¿Sabe que la profesión en arquitectura la más pagada es el calculista? Porque es el que pone todo, ¿verdad? Tantas varillas, tanto cemento, todo minuciosamente. Bueno, Nehemías era uno de esos, ¿verdad? Dice, evaluó la situación, se reunió con la gente y les presentó la visión. Les dijo, tenemos que ¿qué? Que edificar. ¿Hasta cuándo viviremos en esta situación? Si bien
En ocasiones hemos hecho esta pregunta. ¿Cuántos algún día se han hecho esta pregunta de la imagen? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo lo haré? ¿Qué haré? ¿Cómo lo resolveré? Bueno, ya lo hemos dicho en el tiempo de este mensaje. Lo primero que tienes que hacer es orar. Doblegar rodilla, buscar a Dios, la dirección, pero también empieza a ser intencional. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas puedo cambiar? ¿Qué cosas puedo mejorar? Tal vez puede ser porque Nehemías, otra cosa que nos enseña es orden. Y ahí es donde en muchas ocasiones, ¿verdad? El desorden y el orden están, ¿verdad? Sí. Nehemías vino a ordenar, vino a... Sí, sí, ok. Nehemías, digo, no me quiero adelantar, pero qué tremendo es, ¿verdad? Capítulo 13 de Nehemías, si me ayudan por favor los músicos. Capítulo 13 de Nehemías, tremendo. Él, después de que reedifican, el pueblo se vuelve a Dios, estudian la palabra con Esdras, ¿verdad? Sí, pero hay algo que hace por ahí Tobías. Sí. Tobías y Sanbalat no eran del pueblo de Dios, ¿sí? Pero estaban emparentados con gente del pueblo de Dios. Imagínate, Nehemías reedificó, se aventó la tarea, la oposición, todo lo que estuvo viviendo. Y dice el capítulo 13 de Nehemías que Nehemías fue con el rey, entregó cuentas, dije ya acabé. Y cuando regresa, Tobías ya estaba metido en uno de los cuartos del templo o de la casa, acomodado, ¿verdad? Ya estaba ahí acomodado. Igual. El que se estaba burlando de ti, el que no te quería dejar crecer, el que no ya estaba ahí bien acomodado, ya la reedificaste. ¿Qué hizo Nehemías? Sáquenme todas sus cosas y sáquenmelo. Creo que esa expresión nos enseña que no tenemos que descuidarnos, ¿sí? Antes de la desfachatez de este Tobías, ¿verdad? Al meterse otra vez y estar ahí, Nehemías tiene la intención de no tomarlo personal, no lo manda a matar, dice sácalo y saca todas sus cosas. ¿Por qué sacaron las cosas del templo? ¿Por qué sacaron las cosas de Dios? ¿Sí? Va y lo saca y saca todo lo que él había metido. Hermanos, cuando buscamos a Dios y tenemos éxito, algunos querrán opacar el éxito que tenemos, ¿verdad? Y decir que o no fue Dios, o fueron ellos, ¿verdad? O fue obra de la casualidad. Pero no, hermano, el éxito de Nehemías fue a través de ser un hombre intencional, de conquistar, de levantarse, de ser valiente. ¿Te imaginas en lo que leíamos en el capítulo 4? Alguien le dice: Nehemías, ¿sí? Los hombres ya se nos cansaron, los edificadores ya se cansaron, ya hay mucho escombro, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y él persevera. No solamente tiene esta situación, sino que aún les dice: y tenemos que dar una segunda milla, y tenemos que estar detrás del muro, y acomódense por familias, y vamos a defendernos. Y querían venir los enemigos a atacarlos, y alguien de los judíos que estaba por allá venía y les decía: ahora van a venir por la puerta de la fuente, ahora van a venir por la puerta del muladar. Y ya veían cómo ellos detenían, gracias a la oración de Nehemías, no avanzó la oposición. Póngase de pie, por favor.